Hola. La última oportunidad compartíamos varias reflexiones sobre los aspectos propios de los mecanismos institucionales para la protección de los derechos humanos. Y, por supuesto, respaldándonos en lo mismo de la dignidad humana. Ahora bien, explicamos mucho de la parte orgánica nacional, pero no nos explicamos cómo llegamos a estas instituciones caracterizadas por tener una esencia garantista. ¿Cómo? En una historia de vejámenes y oprobio pudimos construir sistemas cuya única finalidad sea la protección de los derechos. Bueno, esta dignidad humana no es una creación eterna, pero tampoco es una creación espontánea. Es producto de la acumulación de causas y reivindicaciones que se han dado a lo largo de la historia. Ahora bien, comencemos viéndolo de la siguiente manera. Al hablar de derechos humanos, hablamos siempre, y lo sabemos todos, de categorías trascendentales, imprescriptibles, inalienables, inherentes al ser humano, que no necesitan positivización y por lo tanto son de un orden internacional. También, además, que no requiere de un reconocimiento o una aceptación por parte de un tercero, sino que existen per se. Y en su naturaleza de trascendentales, pues abarcan a toda la humanidad. Estas, y me reitero en la terminología técnica, garantías esenciales de respeto al ser humano, son producto de una auténtica dicotomía implícita. Y esto es muy interesante. Es que, en el fondo, estos derechos humanos tienen una característica de universalidad. Y, por lo tanto, una característica de igualdad entre los hombres. Hay derechos humanos porque pertenecen a todos los de la especie. Eso nos implica que debemos reconocernos como iguales, aunque sea en algún aspecto mínimo. Por lo tanto, solo hay derechos humanos donde hay una concepción de universalidad y no una concepción excluyente. Decíamos en la ocasión pasada que la historia de la humanidad es la historia de la vulneración y la reivindicación de los derechos humanos. Pero hay una historia implícita y es la historia de la cobertura de los derechos y la exclusión de los derechos. Una universalidad y un individualismo. Este individualismo no lo hemos visto pocas veces, desafortunadamente. Aspectos raciales que excluyen a un sector de la población sobre otro. Incluso hemos llegado a hablar de razas superiores. Y cada vez que se habla de una superioridad racial, hay dos errores y una bajeza. Un error de carácter biológico porque estaría determinado y evidenciado a través de los estudios biológicos que el mestizaje permite la evolución y garantiza mejores características dentro de los individuos. Así que habría una mentira. Pero también una segunda falacia muy desdeñable respecto de la realidad y es aceptar que existen razas puras. Cuando se utilizan estos lenguajes, lo que ocurre es, y por eso mencionaba el tercer factor bajeza, una instrumentalización de un lenguaje para el sometimiento de unos seres humanos a otros. Por eso, en los textos originales del servidor público y las fuerzas militares en el ordenamiento colombiano, en eras de la colonia, se decía que las razas mestizas eran inferiores y que había que tratarlas como tal. Eso justificaba exclusión de cargos públicos, exclusión del debate político, etcétera, exclusión de la propiedad. ¿No fue acaso el mismo discurso que se vivió en el apartheid sudafricano? O más bajo aún, con toda la bonanza empresarial e industrial de los Estados Unidos en eras de la segregación racial, en los estados del sur de Texas, del sur de los Estados Unidos, como el caso texano, se autorizaba el linchamiento de las personas de color. Y no era un delito, no era un tipo penal. Había una criminalización y una culpabilidad al negro como si hubiese sido el culpable de la derrota en la guerra de independencia, de secesión, con el objeto central que tenía en su momento de la lucha contra la esclavitud. Y eso que generó la segregación racial, la cual pues obviamente fue reivindicada de las maneras más ingeniosas, más dolorosas y más nobles a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Por eso el movimiento por los derechos civiles del doctor
y pastor Martin Luther King, del intelectual estudiosísimo Malcolm X, pero además ese movimiento subrepticio y cultural. Por eso decía yo en alguna oportunidad que la cultura es la que transforma los idearios de respeto de la dignidad humana. El blues le dedicó canciones a los frutos que se podrían en los árboles porque acababan del Ku Klux Klan, con participación de fuerzas políticas, del alcalde, del comisario, del sheriff, acababan vestidos todos de blanco y de capotas, de colgar a un ciudadano negro sin que fuera un delito. Ese movimiento lo cantaba el blues y lo cantaba el jazz, que utilizó todos sus instrumentos de trompetas y tambores porque eran los instrumentos marciales cuando terminó la guerra civil. Y claro, ahí hay una concepción de individualismo y de segregación por motivos raciales. Ni se diga cuando es por motivos religiosos. El genocidio más sonado del siglo XX fue lo que ocurrió con el Holocausto nazi. Y ocurrió con el judío lo mismo que ocurrió con el negro. El alemán terminó culpando y el Partido Nacional Socialista, los nazis, terminaron culpando a los judíos de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial y en el Pacto de Versalles. Y esas condiciones impositivas de obligar a los alemanes a reconstruir toda Europa en una guerra que fue de todos, en una guerra que no habían perdido en la trinchera y perdieron en la mesa, pues terminó generando un sentimiento enorme de impotencia y de frustración. Y terminó el alemán no juzgando al francés, no juzgando al británico, no juzgando al ruso, no juzgando al americano, sino juzgando al judío. Y devino una segregación racial, religiosa, pues que todos conocemos, terminó en campos de concentración y de exterminio, que no es diferente a cuando hay una segregación religiosa desde otros sectores. Los yihadistas sostienen que tienen una guerra santa y la religión se vuelve otra vez individualista y excluyente. Pasará lo mismo con aspectos políticos, cuando sectores en concubinatos de orden burocrático acuerdan excluir a las demás fuerzas políticas y democráticas de un país. Con el referendo, el plebiscito de 1957 fue lo que se formalizó en Colombia en el Frente Nacional. Primero se inventaron una guerra que tenían que pelear los campesinos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, para después en el mismo acuerdo quedar claro que entre los dos partidos tradicionales, de hecho, que incluía a Santos y a Lleras, abuelo, se iban a homogeneizar en el poder. Y lo que nunca se le perdonó al general Rojas Pinilla fue intentar introducirse en ese contuberbio de separaciones burocráticas. La mayoría de nuestros problemas de participación democrática y por lo tanto exclusión de violencia devienen en que tenemos sistemas participativos aristocráticos enquilosados desde épocas de la colonia. Ahora, cualquier parecido con nuestra realidad contemporánea, donde unas pequeñas facciones evidentes y en cabezas visibles se pelean para repartirse el poder, pues muestra nuestra evolución en estos 60 años ya. Ahora bien, si hay un individualismo y una exclusión, pues también hay una ideología del universalismo y la inclusión. No eran pocos, no han sido pocos en la historia de estos espacios. Por ejemplo, los griegos creían que había una materia universal que definía a toda la existencia, el apeiron, y que nos hacía a todos parte de una misma cosmología, que no fue diferente cuando los mismos egipcios sostienen que todos los hombres son hijos del mismo hombre. Para no ir más lejos, en algún momento, con lo problemático que ha sido el tema de las castas hindúes, si bien la última constitución después del movimiento de Mahatma Gandhi por la reivindicación de la independencia de la India, se exterminaron las castas, pues bueno, desde antes los filósofos hindúes insistían que en realidad la única casta era la humanidad. Y esto ha sido pues, similar a cuando las religiones nacidas en los contextos hebraicos decían que todos los hombres son un hombre en Cristo. Cuando yo puedo ver a mi hermano, cuando yo puedo ver a mi semejante como un igual, estoy en un contexto de universalidad. Por ejemplo, Adam Smith es muy conocido por ser un teórico de la política, el famoso padre de la riqueza de las naciones. Y sin embargo ha sido tergiversado de una manera miserable. Nunca habló que la mano invisible fuera adecuada. Decía que el mercado a veces se regulaba por una especie de suerte
y de fuerza que no se percibía. También que a veces algo, una mano invisible, empujaba al hombre a un negocio, pero no que el mercado se regulara solo fuera conveniente. Se habló de la especialización, pero la especialización producía riqueza, pero perjudicaba a algunos individuos. Cuando nos dicen que las naciones deben especializarse, cuando nos dicen que está bien que unos sectores regionales se especialicen en unos contextos, porque eso es Adam Smith, estamos tergiversando. Pero donde más tergiversación hay, y a esto iba la introducción, es que Adam Smith primero fue un filósofo moral, antes que teórico de la economía. Y era filósofo moral cuando hace su estudio de investigación sobre los sentimientos morales. Y concluye algo muy interesante, Smith. Hay dos grandes fuerzas que impulsan al hombre. No la bondad y la maldad, sino el egoísmo y un sentimiento de apego y deseo por el bienestar del otro, que él mismo denominó empatía. Si privilegiamos el egoísmo, nos vamos a encontrar en una situación de individualismos excluyentes. Si privilegiamos la empatía, estamos promoviendo el universalismo. Por eso, la lucha de los derechos humanos es una lucha universal por la empatía, integridad e identidad entre los hombres, y no por la separación de motivos religiosos, políticos, raciales, geográficos, o por cosas más triviales como una camiseta de un equipo de fútbol. Y todos son simbológicamente o fácticamente muros que creamos para separar a los hombres unos de otros. Eso fue la Franja de Gaza por motivos religiosos. Eso fue el muro de Berlín por motivos políticos. Eso fue y es el muro de la frontera de Estados Unidos y México, que son separaciones entre los hombres. Y cuando una persona permite que se le instrumentalice ser una parte de un sistema de la exclusión, es otro ladrillo en el muro. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ahora bien, si la idea es romper esos esquemas, pues esto ha sido todo un proceso histórico. Este Aperon griego no se compadece con la democracia original griega que establecía que solo podían ser hombres, ciudadanos, etcétera, con esclavitud, con exclusiones y similares. Traducir esta idea de la universalidad a la realidad ha sido todo un proceso. Y el proceso puede ser un proceso personal, de persuasiones entre individuos, puede ser un proceso trascendental, en alguna oportunidad hablábamos del valor de la creación artística y cultural, pero también puede ser un proceso institucional. En materia de procesos institucionales, el centro de nuestro análisis es el Estado. El Estado es la organización institucionalizada del poder político, es decir, de un poder con pretensiones de regir los rumbos de una comunidad, transformarla y, me reitero, de permanencia, es decir, institucional. Una institución es superior a cualquiera de sus individuos. Pero bueno, primera aclaración, por eso está mal la definición tradicional de que Estado es la suma de territorio, población y soberanía. El Estado ejerce su poder en esos tres frentes. Ejerce una soberanía respecto de los demás estados. Ejerce poder en un territorio y ejerce poder sobre una población. Pero el Estado que ejerce ese poder es instituciones. ¿Dónde está el Estado? Donde hay instituciones y agentes que forman parte de esas instituciones. Y ese Estado, stati, como concepto, no como organización institucional, nace en la Europa medieval. Esta Europa conoce una primera forma de Estado. Si el poder es institucional, va a durar en el tiempo. Y este Estado, en su primera versión, es el que todos conocemos como Estado absoluto. ¿Qué lo hace absoluto? Pues que es un Estado ilimitado, de poder concentrado y soberano. Este Estado tiene una autoridad sobre los demás, al interior, obviamente, sobre los demás individuos. Después de todo, el Estado es una persona jurídica. Este Estado absoluto, por lo tanto, no tiene límites. Y quien ejerce el poder de ese Estado,
pues no tiene ningún límite. Quien detenta el poder dentro del Estado es superior a todas las leyes y a todos los hombres. Pero viene un fenómeno que va a implicar la ruptura de este Estado absoluto. Y por eso lo estudiamos en las facultades. Y por eso es de un gran legado histórico. Y es la Ilustración. No se trata solo del gusto por la sabiduría. No se trata solo de la gloria de la razón, ni que la razón sea tu único Dios. Se trata de la gesta que fue llevar la razón a la transformación de las instituciones. Si bien en el Renacimiento habíamos llevado la razón aparte de la ciencia y el arte, dice Leonardo da Vinci, pues con la Ilustración pudimos llevar la razón, o pretendemos llevar la razón, a la política. En un estado absoluto, alguien gobierna por mandato divino. Es decir, sin ningún soporte de pruebas, de hechos, de razones, de argumentos, sino porque Dios lo dijo así y no hay cómo verificar si tiene razón o no tiene razón. Y este estado absoluto que gobierna por mandato divino, pues se impone irrestrictamente. Si es este estado absoluto gobernado por un justo, por un hombre sabio y justo como el rey Salomón, no tendremos ningún inconveniente. Si es gobernado por un hombre fuerte, que logra todo lo que se propone, como el rey Luis XIV, el rey Sol, la cosa va a prosperar. Pero cuando no sea así, cuando sea un hombre egoísta, corrupto, imprudente, incapaz. Cada vez que yo digo esta parte me acuerdo de Andrés Pastrana cuando digo heredar con incapacidad, pues vamos a sufrir todos los desastres. Y eso es lo que se empieza a evidenciar en el declive del estado absoluto. ¿Por qué? Porque este estado absoluto, ilimitado, obviamente favorecía la violación de derechos humanos. El rey de horca y hoz puede disponer de la vida y el cuerpo y los bienes. Por eso él sentenciaba a muerte a su buena discreción. Por eso tenía el derecho de pedir a cualquier mujer en la noche de su boda. O por eso puede pedir cualquier propiedad. Una de las reivindicaciones que implica el desmonte de estos poderes absolutos monárquicos va a venir en la cultura anglosajona. En la tradición de pensamiento anglosajón vienen dos grandes fenómenos de restricción de los derechos soberanos de este estado absoluto. 1215, la Carta Magna, cuando no todos, solo los nobles, le van a decir al rey John, a Juan sin tierra, que está bien que él sea el soberano, que reconocen su autoridad, pero es necesario que existan unos límites. Cuando empezamos a limitarlo, empieza a dejar de ser un estado absoluto. Y unos límites básicos de derechos. Por eso vendrá el habeas corpus. Puede procesar a la gente, pero tiene que mostrar el cuerpo, no puede esconderlo en la última mazmorra. Está bien, puede juzgarlos, pero presumamos su inocencia. Está bien que den impuestos, pero no puede disponer libremente de cualquier propiedad. Esta variante, que empezó por la limitación del poder, deriva en un fenómeno que cambiará la historia y tendrá descomunales impactos, y será la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución del Buen Pueblo de Virginia, proyectada por Thomas Jefferson. Herederos de esta reivindicación y logro histórico, porque limita el poder de 1215, es que los colonos, perseguidos por motivos de religión, van a intentar fundar una nación cimentada en las libertades, que permita la libertad de culto sin ser perseguido. En Europa hay un contexto de guerras de religión, de persecución, de deber de adoptar la religión de quien gobierna esa tierra, etc. Y fundan una nación con toda la pretensión de que puedan ser libres en esa nueva tierra. Y así, en 1776, ya no como colonia, sino con la pretensión de ser independientes, se materializa la independencia de los Estados Unidos y la Constitución del Buen Pueblo de Virginia, proyectada por Thomas Jefferson.
En esta Constitución, las libertades serán muy importantes. Por supuesto, en la Inglaterra de Juan Sin Tierra solo eran los lores los que podían controlar a la monarquía. De ahí viene el sistema parlamentario. Después vendrá la Revolución Gloriosa, Cromwell, el Parlamento, el espacio y el debate público. Y lo mismo en Estados Unidos. Mencionábamos hace un momento, faltarán siglos y décadas de lucha para que se elimine la esclavitud y haya igualdad de derechos. Después vendrán los movimientos de género, etcétera. Pero sí se reivindica la autonomía de este pueblo. Y tomamos por evidentes estas verdades, que todos los hombres nacen libres e iguales y que son dotados por su creador de derechos, y que para la protección de ese derecho crean instituciones, y que cuando esas instituciones no responden a la necesidad de esos derechos, los hombres pueden libremente cambiarlas. Tienen una vocación de adaptabilidad al entorno, a las exigencias. Esta Constitución del buen pueblo de Virginia. Por su parte, en continente, estos estados absolutos van a empezar a unificarse en estados nacionales. Todos estos son conceptos que pueden ser concurrentes o separados, pero bueno. Estos estados nacionales implican la unificación dentro de un patrón cultural, dentro de un pueblo, de una unificación política. Y así, rompiendo, cooptando, sobreponiéndose a los poderes locales, Luis XIV, el Rey Sol, va a establecer la unidad de Francia y ejercerá su estado absoluto. De bastantes logros el Rey Sol: la independencia de las otras naciones, la unificación, la creación de espacios académicos, cosa que en su momento había iniciado Carlomagno con la escuela pública obligatoria, pero academia universitaria de alto nivel promovida por Luis XIV. Entonces este Estado absoluto nacional, cuando funciona en la palabra del mismo Luis XIV, l'état c'est moi, muchos realistas contemporáneos quieren insistir en que él no dijo eso, y si no lo dijo explícitamente es irrelevante. L'état était lui, él era el Estado en todo caso. Luis XIV era el poder absoluto y la monarquía dentro de un Estado absoluto, y el tirano en un Estado absoluto es quien ejerce por sobre cualquier ley, cualquier hombre y cualquier dignidad. Esto es lo verdaderamente importante. Tanto que los cañones bonapartistas que controlaron ese arsenal de los Luises decían: voici la dernière raison de l'État, droit. He aquí la última razón del rey. En los cañones marcados. Ahora este mismo Luis XIV deja para el futuro la corona a Luis XVI. Y Luis XVI, en cambio, no será un hombre a la altura y capaz de ese estado absoluto. Es un personaje frívolo, incapaz, desentendido de las responsabilidades y retos a los que se enfrenta. Así, por ejemplo, es quien crea todo lo que conocemos como cultura aristocrática, que posteriormente la Rusia de los zares va a imitar, que es todo lo que cuenta León Tolstoy en Ana Karenina y en La Guerra y la Paz. Esta Francia de trajes de gala, la haute couture, la alta costura de María Antonieta, mujer de Luis XVI, los perfumes, los pañuelos, son contextos de la Francia aristocrática. Y claro, esta Francia aristocrática va a generar una degradación dentro de su propia nación que va a colapsar. Y esto ya no será paulatinamente, como en el caso inglés, Parlamento, Revolución Gloriosa, Carta Magna, etcétera, sino será de un golpe, a través de la Revolución Francesa de 1789, materializada, reivindicada en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con la Revolución Francesa se intenta materializar reivindicar ese espíritu ilustrado. Y se va a enfrentar este Estado nacional para poder construir un Estado nacional de derecho, donde ya no esté un hombre sobre todos los demás, sino que estemos sometidos, como todavía se dice, al imperio de la ley.
Por eso es que pensaba Rousseau en el contractualismo, para que todos los hombres fueran parte de este acuerdo y ninguno superior a ellos. Por eso en el Espíritu de Loi, en el espíritu de las leyes de Secondat Montesquieu, insistía en la necesidad de dividir el poder para que no lo pudiera cooptar un solo hombre, no se pudiera corromper del mismo, sino que entre iguales, lo que hoy llaman accountability, pudieran controlarse en los diferentes poderes. Por eso es que se requerían, no solo esto, criterios de representatividad democrática, y vamos a establecer el Parlamento francés en la Constitución de 1793. Mientras en Inglaterra el proceso se va dando evolutivo, en Francia se da en un colapso y va a ser la imposición de la dictadura en el sentido de imposición de Robespierre. El sometimiento de los opositores en lo que llamarán la época del terror. La defensa ante las intromisiones y la reivindicación de los intereses monárquicos, la posterior victoria de Napoleón ante la Santa Alianza, la derrota de Napoleón por la Santa Alianza, la reimposición de las monarquías y la posterior caída de las monarquías en lo que llamaríamos las revoluciones gloriosas. Pero bueno, en una cosa a la vez, este Estado de Derecho consiste en tener una organización institucional donde la voluntad que la rija sea la norma y no la subjetividad de una persona. Cuando alguien dice que Estado de Derecho es un Estado donde hay derechos, o donde hay normas, está en un equívoco enorme. En cualquier Estado, en un Estado absoluto, también hay normas. El rey manda que lo cuelguen, o manda invadir el país vecino, o manda conceder honores y gloria. Hay normas. Existe una bula papal, existe un decreto real que establece X o Y. Pero acá no puede ser la voluntad, sino que todos los hombres, y este es el gran logro del Estado de Derecho, deben ser inferiores a las leyes. Aun quienes promulgan leyes deben ser inferiores a las mismas. Esto permite realmente luchar contra el despotismo y contra la arbitrariedad. Y era la reivindicación cuando en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 16, dice que solo tienen constitución democrática los países que tienen reconocimiento de derechos fundamentales y división de poderes. Por eso esta era una causa noble. Por eso esta era la causa ya no de una monarquía, sino de una república. Esta república, a través de una forma de toma de decisiones o de gobierno democrática, debía organizarse en un Estado de Derecho. Recordemos que república, capítulo 1 del Contrato Social de Rousseau, república es la forma de organización donde se reconoce la soberanía en el pueblo. Y desmontamos entonces no solo el carácter ilimitado y concentrado, porque estamos hablando de formas representativas, sino el carácter soberano del Estado absoluto. El Estado de Derecho es un Estado limitado a las reglas de derecho, representativo y republicano, no soberano. No soberano él, sino soberano el pueblo que lo rige. Este Estado de Derecho se logra para desmontar, y logra desmontar, las aristocracias monárquicas. Estos grupos que gobernaban por un derecho divino invisible son desplazados por una nueva clase social, los burgueses. Estos grupos de industriales, empresarios, comerciantes, artesanos que vivían en los primeros burgos, comunidades urbanizadas, cuando acumulan capital van a desplazar a esta aristocracia y forjarán el Estado nacional y el Estado de Derecho. Por lo tanto, este Estado de Derecho, que se rige por las normas, va a tener una gran característica. Si bien somete a todos los hombres por igual, él es neutro axiológicamente. Él no interviene para favorecer ni para perjudicar a nadie. Ahora, va a ser un Estado enmarcado en la economía capitalista del libre cambio. Es decir, el sistema económico que tiene esta clase burguesa. Y un Estado más o menos, según el caso, gendármico. Un Estado policío que se asegure de guardar la tranquilidad
la seguridad de los ciudadanos. Estos estados de derecho van a hacer uso de algo que los estados venían usando desde los albores del tiempo, y es el principio de igualdad jurídica. El principio de igualdad jurídica consiste en asumir como iguales jurídicamente a dos partes contratantes de un tratado internacional. Ya que nunca son iguales materialmente, sí deben serlo jurídicamente para que podamos desarrollar un tratado. El principio de igualdad jurídica me implica de creación de tratados internacionales. Y esta igualdad jurídica de este Estado de Derecho, de una economía capital librecambista, gendármico, va a crear una serie de alianzas y de bloques que van a terminar resolviéndose de la manera más cruenta, a trinchera y gas venenoso en la Primera Guerra Mundial. Esta guerra que se crea entre los últimos grandes imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, los prusianos que ya se unificaron como nación alrededor del proyecto prusiano, los italianos que se unificaron con Giuseppe Garibaldi, la Francia posterior a la Revolución Gloriosa y la Unión Soviética que cambia de bando cuando los bolcheviques toman el poder en la Revolución de Octubre, va a terminar abruptamente en el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles, mencionábamos hace un momento, va a poner unas condiciones exageradas, abusivas, contra el pueblo alemán. Este pueblo alemán va a verse sometido a unas condiciones exageradas al final de la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial, gran guerra, nos dejó un impacto del poder de la industrialización para poder agredir a los hombres como herramienta de la violación de derechos, producir armas, bombas de manera industrializada, pues también creaba destrucción de manera industrializada. Y en una intención de no repetir lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, es que se crea un espacio ya no bilateral derivado de esta igualdad jurídica, pero sí, haciendo uso de este principio de la igualdad jurídica, se crea el primer esfuerzo de una comunidad auténticamente internacional, que es la Sociedad de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones debería haber servido de espacio para canalizar las tensiones políticas y diplomáticas y evitar que se repitieran los graves crímenes que se vivieron en la Primera Guerra Mundial. Pretendía que se institucionalizara el programa de atención a refugiados, muchos de los cuales no tuvieron atención ni pasaporte ni reconocimiento de personería a lo largo de la Primera Guerra Mundial. La proscripción de determinadas armas, como los gases nerviosos que se utilizaron en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. La proscripción de conductas absolutamente intolerantes como crímenes de lesa humanidad. El genocidio. El final de la Primera Guerra Mundial dejó el primer genocidio del siglo XX, el genocidio del Imperio Turco Otomano contra el pueblo armenio. Primero secuestraron a sus intelectuales, después a sus figuras representativas culturales, artísticas, después los enviaron a campos de concentración, después se generalizarían los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pero la intención de los turcos otomanos era el exterminio de un pueblo, un genocidio. Y para evitar que esto se repitiera, era que se había creado la Sociedad de las Naciones. Ahora, le tocó una época muy difícil para la diplomacia de la Sociedad de las Naciones. Fue la gran montada en potencia de las ideologías radicales. El comunismo soviético despegaba como potencia y había empezado a colonizar grandes zonas de Europa y de Asia. El capitalismo salvaje
había encontrado el boom económico y se presentaba como la única salida de producción de riqueza. Y tenemos los radicalismos con dejos de antigüedad como el Imperio japonés y los radicalismos radicales en el sentido de autoridad estatal, es decir, el fascismo y el nazismo. El fascismo es un movimiento que nace en Italia como un movimiento de facho, de hecho, y que es copiado rápidamente por los alemanes nazis. Los nazis suben al poder por vías democráticas, pero no ejercen democráticamente. Suben al amparo de lo que establece este Estado de Derecho. La Constitución de Weimar, garantista, amplia en derechos, reconocía algunos estados de excepción. Y el Partido Nacional Socialista, los nazis, suben democráticamente dentro de las reglas formales del Estado de Derecho, pero haciendo uso de las figuras formales del estado de excepción, desmontan todo. Y es cuando crean los guetos, los campos de concentración, la doctrina de la superioridad racial, el concepto de la guerra relámpago e invadirán Francia, Polonia, tomarán Holanda, bombardearán ciudades en España del otro fascista, Franco. Tendrán primero un pacto, después una agresión contra la Unión Soviética. Cometerán múltiples crímenes contra la humanidad. Y todo dentro de la formalidad del Estado de Derecho. Estos campos de concentración, también hay que decirlo por verdad histórica, no eran exclusivos de los alemanes. Hubo campos de concentración para japoneses en Estados Unidos. Y hubo campos de concentración para alemanes y japoneses en territorio colombiano. Claro, de eso no hay películas, entonces no genera la misma frivolidad de algo que, claro, es imperdonable, pero habría que verlo en la universalidad de los otros que también son responsables. Bien, estos radicalismos ponen a todo el mundo en absoluta tensión con un fenómeno económico y es la crisis de la economía liberal. Esto es muy interesante. Resulta que cuando termina la Primera Guerra Mundial, el famoso economista Keynes insiste que esas condiciones exageradas, oprobiosas para los alemanes, los iban a poner en una situación donde no tuvieran nada más que perder que llevar al mundo a un nuevo conflicto. Es lo que él llama, y es creo que su primer gran ensayo, muy buen texto, la economía de la paz. El análisis de Keynes insiste en que estas condiciones de abuso contra una parte del conflicto no es una economía de la paz, sino es una economía para el conflicto. Y tendrá razón Keynes cuando invadan Polonia, cuando tomen España, cuando bombardeen Inglaterra y tengan que resistirlo por noches de bombardeo los ingleses de los ataques alemanes. Y como decían en la introducción de la canción de Iron Maiden, y pelearán en las trincheras, y pelearán en las playas, y pelearán en las calles, and we shall never surrender, y nunca nos rendiremos. Y aguantó solo Inglaterra toda la invasión. ¿De quienes habían recuperado su economía a través de la industria de guerra, que era la única salida, porque no se había planteado una economía de la paz, como bien había dicho Keynes? Y Keynes vuelve a tener razón, y está en un contexto en el que tiene razón, que la economía del siempre libre cambio, de la producción, de la mano invisible, de la prioridad o de la facilidad a la producción de riqueza por sobre la regulación y los intereses generales, genera el crack de Wall Street, la gran depresión económica. Esta gran depresión también pone en una situación de interés a las naciones de corte capitalista. Y todos estos intereses, la expansión del comunismo, la crisis del capitalismo, la montada en potencia de fanatismos nacionalistas, fascistas, pues todos lo sabemos, deriva de la forma más estruendosa en la Segunda Guerra Mundial. Y pelearán los soviéticos, pelearán los norteamericanos en el Pacífico, recuperarán las estepas rusas, cada uno de los soviéticos. La técnica de Stanley fue quemar todo, las praderas, los cultivos, para que mientras avanzaba el ejército alemán no tuviera de qué abastecerse. Y cuando por fin el general Invierno, el más grande héroe en la historia rusa, cae sobre las tropas, los rusos recuperan, los soviéticos recuperan los kilómetros y kilómetros de estepas que habían tenido que quemar
para defenderse de la avanzada alemana. Y tatúan en cada uno de los tanques el nombre del pueblo que quemaron ellos, de sus pueblos que quemaron, para recuperarlo. Y será la batalla más grande de la Segunda Guerra Mundial. 500.000 Panzer contra 1.000 Tigers, 100.000 Tigers en las batallas de las estepas rusas. Al final entrarán los soviéticos a Berlín, se repartirán las Alemanias entre comunismo y capitalismo, montarán un muro para separar ideológicamente a las familias y a los hermanos. Culminaremos con el mayor crimen contra la humanidad que vio la Segunda Guerra Mundial. Se botaron las bombas nucleares sobre las ciudades industriales de civiles desarmadas de Hiroshima y Nagasaki. Y hubo 2 pilotos que manejaron el Enola Gay. Y uno sintió como suyo el dolor de cada una de las familias que quedaron sepultadas sobre fuego y azufre atómico. Y otro creería que no importa porque eran el enemigo y él era un héroe. Y en esto es que cada uno refleja su verdadera concepción de la empatía o el egoísmo. Y claro, frente a ese colapso de la razón que deja la Segunda Guerra Mundial, viene una propuesta y es de crear internacionalmente las Naciones Unidas. El término lo pone Roosevelt analógicamente a los Estados Unidos. Y la Organización de Naciones Unidas requerirá en el espacio internacional lo que en el espacio nacional es el Estado Social de Derecho. Este Estado Social de Derecho tiene unas características fundamentales. Sigue siendo un Estado de derecho, es decir, todos somos inferiores a la ley. Pero este Estado de Derecho ya no es neutro axiológicamente, sino que tiene unas características extras. Estas características implican una reivindicación de la dignidad humana. Lo que hubiese escrito Kant, el ilustrado o cúspide de la ilustración, como el imperativo categórico que hace que siempre sea concebido ese ser humano como un fin y no como un medio, metafísica de las costumbres. Este Estado Social de Derecho se cimenta en esa dignidad humana, se cimenta en el interés general, no de la mayoría, sino el de construir una comunidad donde se respeten los derechos fundamentales. Sentencia del gran jurista Sino Angarita. Cuando hablamos del interés general, no hablamos del interés de la mayoría, sino hablamos de construir una sociedad donde se reivindiquen los derechos fundamentales. Ese Estado Social de Derecho tendrá mecanismos de protección. Por eso en Colombia tenemos acción de tutela, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Y obviamente al ser un Estado social, va a tener derechos sociales. Derecho a la educación, derecho a la pensión, a la salud. Pero esa es la mitad de la historia. Este Estado Social de Derecho no solo se creó como una respuesta de derechos humanos, es decir, de carácter negativo, de proscripción de conductas frente a los vejámenes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, se crea en Colombia frente al colapso institucional y la crisis humanitaria que fueron los 80, y por eso la Constitución del 91 intenta responder a esas violaciones masivas. Pero el otro camino también está en Keynes. Esta economía del siempre libre cambio no puede responder a los intereses sociales. Se requiere de inversión social. Y es la teoría inversionista de Keynes. Este Estado debe invertir en la comunidad. Lo que alguna vez dijese el industrial Ford. Los empleados deben tener grandes salarios para consumir masivamente y la economía prospera. La sociedad de consumo requiere que haya pocas brechas sociales, que todos tengan buenos salarios y sean grandes actores y motores del desarrollo económico. Pero además entonces se necesitan unas seguridades y soportes muy grandes por parte de las instituciones. Este estado de bienestar, el welfare state, es el otro camino que nos lleva a este Estado Social de Derecho. Este Estado Social de Derecho que lo fundan los franceses cuando liberan a Francia, el general Charles de Gaulle, de la ocupación francesa, que establecen los ingleses cuando ganan la guerra y dicen: este pueblo ha sufrido mucho, merecen tranquilidad, merecen al menos que la educación de sus hijos esté asegurada y la salud se les cubra, que haya una tranquilidad de la cuna a la tumba, les dirán en las grandes publicidades políticas. Este Estado social será el que promoverán los italianos cuando consoliden la república. Y los españoles
mucho después, cuando termine la dictadura, porque tiene un fondo económico. Pero, como el mismo Keynes explicaba, este Estado social requerirá también un sistema justo, equitativo. No funciona en grandes brechas sociales. No hay sociedad del consumo cuando unos poseen demasiado y otros no poseen. Entonces, una es la lógica económica que hará innecesario este Estado gendármico, reevaluará ese Estado económico capitalista para hablar de un Estado interventor y benefactor, pero también de un Estado garantista para evitar los grandes abusos de la instrumentalidad del Estado de Derecho, para que converjamos todos nuestros intereses en el Estado social de Derecho. Y deberán ser, unos lo son, no todos, los estados sociales de derecho conglomerados los que converjan en la comunidad internacional de las Naciones Unidas, la cual, recordemos, nace con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no solo del hombre, ya no solo del ciudadano, sino de todos los seres humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no declaración de los derechos del hombre, ya no del ciudadano, sino será universal para todos los seres humanos. Muy bien, este Estado Social de Derecho y esta Organización de las Naciones Unidas debían ser la consolidación para el amparo de los derechos humanos. Y sin embargo, la segunda mitad del siglo XX nos trajo el clímax de la guerra irregular y la violación masiva de derechos humanos. Fueron los mismos franceses que pregonaban l'égalité, fraternité, égalité, libertad, igualdad, fraternidad, los que establecieron la política del terrorismo de Estado. Y el general Massot, que era el encargado de reprimir la independencia de Argelia, fue el que planteó la estrategia de la táctica moderna, basada en torturas, en ejecuciones públicas, en asesinatos con sevicia frente a todos los espectadores posibles. Fue el general Massot el que mandara instructores a Argentina como torturadores de la dictadura. Fueron las ideas de la guerra moderna las que copiaron los Estados Unidos en la guerra de Vietnam para bombardear fuera de las armas convencionales con agente naranja, con napalm, con todavía agentes químicos que aún generan malformaciones congénitas, que exhibieran los cadáveres en público. Los boinas verdes pasa lo mismo, los hay que ven la empatía del crimen y lo sufren, y los hay que creen que hay algo heroico en violar a una vietnamita frente a su familia. Pero, no contentos con esto, fue la época de las subversiones y de las represiones. Estas Naciones Unidas sirvieron para hacer el pacto entre los dos grandes bloques que quedaran victoriosos. De hecho, son los bloques que hoy son parte como derecho propio del Consejo de Seguridad y tienen el derecho de veto de las Naciones Unidas. China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Los grandes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial con derecho de veto, es decir, de anulación de cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Quedase entonces estas Naciones Unidas como foro que permitiera mantener un poco la concordia ante la posible destrucción gracias a las armas nucleares de la humanidad, en mitad de la Guerra Fría de los grandes bloques, pero no impidió la intervención soterrada de estos dos bloques, el apoyo a subversiones por parte de la Unión Soviética, el apoyo a las represiones y a los escuadrones paramilitares como estrategia promovida desde la CIA, o los golpes de Estado con patrocinio directo, estamos hablando de efectivo en dinero y de efectivos en tropas por parte de los Estados Unidos, de la exclusión de muchos sectores de la historia, del tren de la historia, dirían. Por ejemplo, tras la independencia del Imperio Turco Otomano, tras la disolución del Imperio Turco Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses se repartieron Medio Oriente, y de ahí viene la historia de lo que hoy es Siria y la crisis que se está viviendo con todo este descomunal e inconcebible conflicto del Estado Islámico, y nace de ahí. Los excluidos de las colonias, del proceso de decolonización, vienen desde ahí. Entonces nos permitió estas Naciones Unidas un espacio para evitar el caos absoluto y la destrucción total, pero no nos llevó al proyecto de paz perpetua que, bien hubiese dicho el mismo Kant, era la razón de ser de una comunidad internacional.
Así que si lo evidenciamos, la lucha por la reivindicación, por la concepción de la dignidad humana ha sido algo extenso, pero debemos también verlo hoy con objetividad inacabado. En lo que vendrá, deberemos establecer cuáles son los aspectos exitosos, cuáles son las instituciones, programas que materializan estas aspiraciones y cuáles los que no. Eso en el sentido político. En el sentido económico, la crisis no estará en esa efectividad de las instituciones, sino en la crisis del Estado social de derecho, con lo que en las últimas décadas se ha visto, la montada en potencia nuevamente de un librecambismo absoluto. Le quitamos competencias al Estado, cada cual debe velar por su propio sostenimiento, no hay un deber de cobertura de educación, de salud pública, sino una lógica de distribución de los medios de producción con miras al lucro. Así que frente a la impotencia de las instituciones internacionales para traducirse en auténtica reivindicación de la dignidad y frente a la crisis del Estado social de derecho, es que deberemos seguir evaluando los desarrollos que serán propios de la consecución de esa aspiración heroica y gesta incomparable en la historia de la humanidad, que es la construcción de la dignidad humana. Muchísimas gracias.